Hola chicos, ¿cómo están? En este video voy a hacer una pequeña aclaración respecto a una serie de puntos que pudieron haber encontrado a la hora de su investigación acerca de las características del discurso científico. En el libro que ustedes llevan aparecen 6 características. Esas, básicamente apuntadas de forma muy general, son universalidad, objetividad, racionalidad, sistematicidad, algo que se conoce como univocidad, y la última, estas dos últimas les cuestan un poco de trabajo a ustedes por una sencilla razón, ahorita lo explico, pero algo que se conoce como carácter críptico. Algunos de ustedes pudieron haber visto una serie de clasificaciones diferentes al hacer una búsqueda, y dentro de estas clasificaciones se van a repetir algunos de estos, pero con algunos otros nombres. Una clasificación también lateral, digamos, o equivalente, también incluye la universalidad, y la estoy repitiendo porque se encuentra dentro de esa otra clasificación. También van a tener la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. En esta otra clasificación no se menciona, se menciona dentro de algunas otras de las características. La univocidad sería un equivalente de algo que se conoce como el sentido recto, y el carácter críptico también se llega a manejar como lenguaje especializado. Es lo que les he ido comentando, que se conoce como tecnicismos. Entonces, ¿en qué consisten eh, estas características? Bueno, la universalidad, explicado de forma muy rápida, es que el conocimiento científico o todo lo que tenga que ver con el conocimiento puede aplicar tanto en, no sé, aquí en México como en China, en la punta del Everest, a nivel del mar, pero con algunas variantes generales. La ley de la gravitación universal aplica aquí en el planeta Tierra, como en la Luna, como en otros planetas del sistema solar, en las estrellas, y se trata de que todo sea un conjunto que abarque pues leyes como un poco más generales. La objetividad se refiere principalmente a cómo es que se hacen una serie de descripciones acerca de un algo. Por ejemplo, eh, no sé, y esto es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes tuvieran una, eh, una pequeña casita, una escultura o lo que quieran ustedes describir, yo podría describir esta casita o mis sentimientos acerca de esta casita. Y podría decir, en esta casita sucedieron un montón de recuerdos hermosos cuando era mi infancia. El sol salía por la mañana y alumbraba con una gran alegría todo el prado, y entonces el pequeño cactus pudo crecer. Esto que estoy diciendo, estoy metiendo mis sentimientos o una cosa que se llama juicio de valor. Es una casa hermosa porque yo viví ahí, pero estoy metiendo mis sentimientos. A eso se le llama subjetividad porque son aspectos de un sujeto, subjetivos. No es lo mismo esta casita bonita para mí que la casita para alguien más. O no es lo mismo este pequeño cactus para mí que este cactus para alguien más. Entonces, la objetividad se refiere principalmente a cómo es que voy a describir los diferentes objetos. Yo no voy a decir es una casita bonita. Simplemente siendo objetivo voy a describir el objeto por sus propias características. Eso es lo que hace la ciencia. Y me refiero a por sus propias características con
Es una casa de un piso que tiene un techo de tejas, está formada a partir de diferentes tipos de materiales, a lo mejor está hecha de tabique rojo o está hecha a partir de adobe. Las tejas pueden ser plásticas, pueden ser material terroso. La zona en la que se encuentra la casita es una zona árida. No voy a decir si era bonita, puedo decir que en vez de que el sol alumbra el verde prado, ¿verde prado? O prado verde, esa frase extraña. Este, la forma en que el sol alumbra la casa, no voy a decir, ah, sí, alumbraba este verde prado y entonces todo era feliz en esta zona. No, voy a decir, el sol llegaba, tal vez, la casa, no sé, apuntaba hacia el norte, la puerta apuntaba hacia el norte, y entonces, por la mañana, el sol salía del lado de la recámara y se ponía del lado del comedor. No voy a decir que las plantitas estaban felices y contentas por la cantidad de sol, sino voy a decir que estas plantas recibían una radiación solar directa durante muchas horas del día. En este sentido, la objetividad va muy ligada con esto del sentido recto o univocidad. El sentido recto es contra lo que todos ustedes llegaron a ver como sentido figurado. En el sentido figurado se utilizan diferentes figuras retóricas, eso de la metáfora, el retroécano, los símiles, todo lo que ustedes vieron en otras clases. Aquí lo van a evitar. Sentido recto es que las cosas son tal y como son, se dicen tal y como son. Univocidad es que esto va en un solo sentido. Yo no voy a decir el sol sonriente iluminaba este prado verde. Voy a decir, no sé, eso que les dije, durante una mañana el sol irradiaba esto, no sé, de 10 de la mañana a 5 de la tarde porque la orografía, los cerros que están alrededor no permitían que hubiera luz directa solar en otros horarios o había un árbol que le hacía sombra. Entonces, ¿a qué se refería esto de la objetividad? A decir las características como son. Si yo tuviera una muñeca Barbie y dijera, esta muñeca es una muñeca súper hermosa porque su cabello se podía peinar por las diferentes peinetas que traía la muñeca y le podía yo hacer trencitas y cada vez era más hermosa porque le cambiaba yo los zapatitos o fui al tianguis y compré unos vestidos en el puesto de la señora Panchita o de la señora Josefa. Pues al final de cuentas, ahí estoy hablando de características subjetivas porque esa muñeca había sido la muñeca de mi infancia. O en características más objetivas, yo diría es una muñeca que tiene unas medidas determinadas de longitud, tiene un material de este tipo. Si yo la caliento con un encendedor, el plástico se va a derretir a X temperatura y empiezo a meter características más objetivas. La racionalidad básicamente es, retomando unos comerciales, ¿se les echó a andar la ardilla para poder llegar a ese conocimiento o no? ¿Le tuvieron que echar coco? ¿Pensaron un poquito o nada más se lo inventaron? Mucha de la gente ahorita está mandando mucha información falsa y la gran mayoría de las personas no se pone a pensar acerca de eso. Ejemplo, los termómetros con los que ahorita les toman la temperatura estos infrarrojos. Van a tomar la temperatura aquí, en China, en Estados Unidos. Son objetos desarrollados a partir de un método de ingeniería con ciertos materiales, funcionan lanzando una luz con un espectro. Es como el flash de su cámara. El flash de su cámara es una luz blanca. El termómetro infrarrojo manda una luz infrarroja. Esa luz es una luz opaca que no alcanza a atravesar los tejidos. Si yo lanzo una luz blanca aquí, tal vez ustedes alcancen a ver algo, pero se va a ver rojo ustedes se han alumbrado su mano. Pero el termómetro infrarrojo va a alumbrar esto y no va a pasar la luz, se va a atorar con la piel. Ahora, la racionalidad para poder desarrollar eso, dijeron, ok, la luz infrarroja choca y rebota. La cámara de su teléfono celular
detecta la luz que llega de afuera. Si no hay luz afuera, su teléfono va a captar muy poca luz y se va a ver muy oscura la fotografía. Si ustedes tienen mucha luz, se va a ver muy iluminado. Lo mismo pasa con el sensor del termómetro infrarrojo. Va a detectar una luz que refleja su cuerpo y lo va a interpretar como una onda de calor. No va a matarles neuronas. Esa sería una verdadera idiotez. De verdad es una verdadera idiotez. Perdón porque lo diga. Espero que ninguno de ustedes crea eso. Sistematicidad se refiere a que todos los conocimientos están conectados entre sí. Es decir, si yo quiero saber, no sé, pensando un poquito acerca de los griegos antiguos, cuál era, eh, no sé, lo que ustedes quieran, cuál era la densidad de un objeto, pues no sé, a lo mejor un griego antiguo sumergía ese objeto en un líquido y veían que el líquido se desplazaba. Y entonces ese pequeño objeto podía desplazar una cantidad de agua y podían medir el volumen de ese objeto. Pero ahorita nosotros podemos medir los volúmenes de diferente manera, no nada más por desplazamiento de agua. Y esos volúmenes, que antes lo hacían por aspectos de física, podemos extrapolar ese tipo de experimentos para el volumen de un cuerpo de un ser vivo. Y ese ser vivo va a tener un volumen determinado y esa característica de volumen la pueden aplicar de esa parte de física, tal vez a una parte de química o tal vez a una parte de biología o a una serie de cosas. Lo del sentido recto ya se los dije, o la univocidad, el carácter críptico. En el ejercicio de etimologías grecolatinas se les dijo que había palabras que son muy técnicas o que se conocen como tecnicismos. Estos tecnicismos son palabras demasiado específicas que van a poder decir tal vez que este suelo estaba hecho a partir de feldespatos o que a lo mejor la proporción de arcillas era diferente a la de los limos o diferente a la de las arenas que tiene el suelo de la casita de aquí con respecto al suelo de la playa más cercana que estaba a 5 horas de distancia de esta casita. Entonces, esta parte en general les ha costado mucho trabajo, pero ¿cómo la identifican en un texto? No es lo único que van a tener que identificar. Hay otras características y les había yo hablado de un señor que se llama Mario Bunge. Este señor Mario Bunge escribió un libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Dentro de él tiene una serie de características de la ciencia, del conocimiento científico y, por ejemplo, nada más para retomar un poquito, esto lo van a hacer ustedes, van a encontrar que el conocimiento científico es fáctico. Y aquí básicamente intenta describir los hechos tal y como son. Eso es la objetividad, es otra forma de decirlo. El conocimiento científico trasciende los hechos. Lo que se descubrió hace 500 años se creía en ese entonces porque se tenían esas pruebas, pero conforme avanzó la tecnología, avanzó el conocimiento, algunos conocimientos fueron cambiados. Por ejemplo, los griegos creían que la Tierra era redonda. Muchos siglos antes de nuestra era o de Cristo, como lo quieran llamar, para los griegos la Tierra era redonda. Ustedes han visto esa escultura de Atlas, ese señor hincado en el piso que tiene en la espalda cargando el mundo. El mundo en Atlas es redondo. Los griegos ya sabían de la redondez de la Tierra. Pero luego vino toda la parte de la Edad Media del oscurantismo y para controlar un poquito a partir de la religión, se dijo que la Tierra era plana y que tú no te podías alejar porque te ibas a ir de los bordes del mundo y te ibas a acabar muriendo como los piratas del Caribe, por no hacerle caso a la iglesia. Conforme pasaron los años, eh, Copérnico, Galileo y otros científicos del pasado fueron descubriendo diferentes cosas y terminaron diciendo, no, el planeta Tierra no es el centro del universo. La Tierra gira alrededor del Sol y los nuevos descubrimientos científicos dicen que la Tierra era redonda. Ahorita hay muchos youtubers medio idiotas también, perdón por eso, pero que dicen que la Tierra es plana. A cierta altitud desde la estación espacial. Pueden sacar fotógrafos ustedes, ojalá y puedan subir a la estación espacial algún día, pero si se aplican mucho sí lo pueden lograr. Eventualmente, de ahí pueden sacar fotos del planeta y pueden darse cuenta que el planeta es redondo. Ahora bien,
En este caso, Mario Bunge está haciendo este tipo de clasificación de 15 características. La ciencia es analítica. La ciencia descompone todo para estudiarlo. Es decir, si yo quiero estudiar este paisaje, tengo que estudiar la casita. Tengo que estudiar cada uno de los materiales de la casita y el análisis significa descomponerlo en cachitos. De qué está hecha la puerta, de qué está hecho el material de las paredes, de qué está hecho el material del frente, de qué está hecho el material de las tejas, tiene cimientos o no. Este pequeño cactus que está a la entrada de la casa es independiente de la casa y está formado de otros materiales, pero no es la misma especie que la de acá. Tienen que descomponer todo este paisaje en eso. Y bueno, Mario Bunge se avienta 15 características. Les voy a pedir que ustedes las busquen para complementar esto. Pero les decía yo, ¿cómo demonios puedo encontrar estas cosas? Si ustedes toman un libro cualquiera, este es un libro muy bueno, y ustedes lo abren, a lo mejor se van a dar cuenta que pues es un texto normal. No, lo mismo de siempre. Ha invadido todo el país, un poco aquí, otro poco allá. No han descubierto el germen todavía. Este es el libro del que salió la película de Will Smith. Está describiendo una situación, pero es una novela. Este otro texto de Arnoldo Kraus es un texto que también va a cumplir otras características. Tomás fue desde niño una persona inconforme. Muchas molestias le causaban los pleitos entre sus padres. ¿Esto qué creen que sea? ¿Que sea objetivo o que no sea objetivo? Tienen que determinar eso. Le abrumaban por igual las continuas discrepancias con sus amigos. Y este caballo puede ser que alguno de ustedes diga está feo, pero si lo describen de manera objetiva o con un sentido recto, pues ustedes van a dar con ciertas características. He intentado ser yo. Aquí ustedes no pueden determinar ciertas cosas, pero en la ciencia hay una serie de tipos de textos diferentes. Por ejemplo, aquí yo tengo una revista de la Academia Mexicana de Ciencias que habla de conductas reproductivas. Los artículos que van a estar aquí adentro van a tener que ver con conductas reproductivas. Y si yo abro mi revista en cualquier lugar, voy a poderme dar cuenta, a lo mejor, de, por ejemplo, efecto de los andrógenos en la sexualidad masculina. ¿Qué demonios son andrógenos? Tecnicismo o lenguaje especializado. Ya lo encontré ahí. Los varones con hipogonadismo, otro tecnicismo, reportan menor actividad sexual, menor frecuencia de pensamientos sexuales y de erecciones espontáneas que los hombres con niveles normales de testosterona. Testosterona es otro tecnicismo. Cuando estos pacientes reciben tratamiento con testosterona, se restablecen la excitabilidad y el interés sexual. Esto que está describiendo aquí es objetividad, es objetivo. Luego más adelante, por ejemplo, dentro de otro artículo, eh, aquí Aquí están presentando una figura, metabolismo de la progesterona. Aquí está la progesterona, la hormona sexual femenina, que va a cambiar por diferentes enzimas hacia 5-alfa-pregnodiona, 5-alfa-3-alfa-pregnanolona y 5-alfa-3-beta-pregnanolona. Es decir, va habiendo cambios. Esto que está aquí es algo racional. No pueden decir que tiene, bueno, también está el carácter críptico con estos tecnicismos. Y, por ejemplo, en estudios sistémicos, o sea, del cuerpo, dirigidos por el doctor Beyer en la década de 1970, ¿qué está haciendo aquí? Está citando al doctor Beyer. Eso tiene que ver con sistematicidad. En la década de 1970 se mostró que la conducta sexual femenina en roedores podría ser inducida mediante la inyección de dosis repetidas de estrógenos. Eso sigue siendo sistemático, está hablando de racionalidad y está siendo objetivo. Entonces, dependiendo de lo que se está hablando en cada párrafo o en cada parte de un texto, ustedes pueden identificar una serie de características de estas mismas características. Puede ser que ese texto les hable de, cabe mencionar que las ideas o los tabúes que se tienen sobre el sexo pesan fuertemente en la sociedad, ya que muchos padecimientos y muertes podrían evitarse si se atendieran a tiempo. Eh, esta revista es una revista de ciencia y les está poniendo lecturas recomendadas, pero es una revista que es de divulgación. A ustedes tienen la revista Conversus, que está editada por el Politécnico, la revista Como Ves. En ciencia existen otro tipo de
Voy a quitar mi casita de aquí. Existen otro tipo de textos que están en revistas internacionales. Aquí ustedes no lo alcanzan a ver, no importa. The Journal of Neurosciences, el journal o la revista de la neurociencia. Este es un artículo que está escrito en inglés para que se le haga llegar a una serie de personas en el mundo y que todos los puedan leer. Estos textos tienen ciertas características. No se los voy a leer, no se los voy a mandar estos porque al final de cuentas todos estos textos se los voy a explicar en otra, o bueno, las características que tienen estos textos se los voy a explicar en otro video diferente. Pero solamente como una especie de resumen rápido, estos textos tienen un título, tienen un resumen, tienen sus datos, después profundizo en eso, tienen figuras y al final tienen sus fuentes citadas en un formato que se establece por esa revista. Y esas fuentes le van a permitir a las otras personas darse cuenta de dónde salió esa información. Algunas son revistas, algunos son artículos, editoriales de revistas, es decir, como concentrados de cierta información. Otros son artículos completos que pueden ser de 15 o 20 hojas, pero todos al final citan sus fuentes. Ustedes tienen que aprender a hacer esto, a escribir un texto que tenga bases objetivas, que se vea que ustedes le echaron coco, que tienen que citar a otras personas de otros trabajos. Por sistematicidad no se trata de copiar y pegar cosas, que describa por un sentido recto o por universidad las cosas, y obviamente van a tener que manejar ustedes sus tecnicismos dependiendo del área en la que se encuentren. Entonces, con esto ahorita hago esa aclaración respecto a lo de los tipos de, bueno, las diferencias entre las características. Y, y bueno, espero que les haya quedado clara esta parte. No va a ser lo mismo un texto narrativo, de cuento, de poesía, que un texto de divulgación de la ciencia. Van a tener características diferentes. Y esas características van a tener que ver mucho con el público hacia el que esto va dirigido. Y de eso les voy a hablar en un video más adelante.